Buenos días, alumnos. Bienvenidos a sus clases virtuales. Debes tener todos tus materiales listos. Comenzamos. Esta semana realizaremos un divertido quiz de cultura general. Pregunta número 49. ¿Cuál es la capital de Chipre? 1. Nicosia. 2. Ankara. O 3. La Valeta. Y la respuesta correcta es 1. Nicosia. Pregunta número 50. ¿En qué zona de la península ibérica se instalaron pueblos celtas? 1. Al sur. 2. Al noroeste. O 3. Al noreste. Y la respuesta correcta es 2. Al noroeste. Pregunta número 51. ¿Cuántos dientes de leche se pueden llegar a perder? 1. 12. 2. 20. O 3. 28. Y la respuesta correcta es 2. 20. Pregunta número 52. ¿A qué movimiento literario pertenece Tirso de Molina? 1. Naturalismo. 2. Fauvismo. O 3. Barroco. Y la respuesta correcta es 3. Barroco. Pregunta número 53. El río más caudaloso de la península ibérica es 1. Ebro. 2. Tajo. O 3. Duero. Y la respuesta correcta es 1. Ebro. Pregunta número 54. ¿A dónde pertenece la colección de relatos folclóricos llamada Mabinogion? 1. Escocia. 2. Irlanda. O 3. Gales. Y la respuesta correcta es 3. Gales. Pregunta número 55. ¿Cuántos kilos hay en una tonelada? 1. 10.000 kilogramos. 2. 1.000 kilogramos. O 3. 10 kilogramos. Y la respuesta correcta es 2. 1.000 kilogramos. Pregunta número 56. ¿Cuál de los siguientes tiburones tiene mayor tamaño? 1. El tiburón blanco. 2. El tiburón ballena. O 3. El tiburón negro. Y la respuesta correcta es 2. El tiburón ballena. Pregunta número 57. ¿Dónde se encuentra la iglesia de Santa Sofía? 1. Turquía. 2. Grecia. 3. Italia.
Y la respuesta correcta es 1. Turquía. Pregunta número 58. ¿Qué significó la Revolución de 1848? 1. La aspiración de mejoras de la clase obrera. 2. La mejora de la condición de la clase obrera. O 3. El fin del régimen feudal. Y la respuesta correcta es 2. La mejora de la condición de la clase obrera. Pregunta número 59. ¿El río que pasa por la Comunidad de Madrid es? 1. Guadiana. 2. Tajo. O 3. Guadalquivir. Y la respuesta correcta es 2. Tajo. Pregunta número 60. ¿Cuál de los siguientes animales es acuático? 1. Pingüino. 2. Cocodrilo. O 3. Caballito de mar. Y la respuesta correcta es 3. Caballito de mar. La Edad Moderna. La Edad Moderna precede a la Edad Media, con la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492. Esta concluye en 1789 con la Revolución Francesa. Se denomina Edad Moderna al periodo que se extendió entre los siglos XV y XVIII y que se caracterizó por la consolidación y protagonismo económico y cultural de la burguesía. Junto con ellos surgió el capitalismo, el desarrollo del humanismo y el renacimiento, procesos que planteaban una nueva forma de entender el mundo, la ruptura de la unidad religiosa a través del proceso de reforma y contrarreforma que vivió la Iglesia Católica, la formación del Estado moderno que significó el fortalecimiento de los reyes, transformándose en monarquías autoritarias, el proceso de expansión territorial por medio de los viajes de descubrimiento. El humanismo es un movimiento intelectual que se desarrolló entre los siglos XIV y XVI en la ciudad de Florencia, en Italia. Desde aquí se difundió al resto de Europa. Esta planteaba un regreso al mundo clásico, revalorizando los aportes grecorromanos. La exaltación del ser humano extendió como lo más importante de ser estudiado y comprometido a ser comprendido. El humanismo comprendía entonces que el ser humano es el centro del mundo y la cultura. También es el único dotado de libertad y de razón, pues posee la capacidad de conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea, lo que le permite conseguir un progreso y perfeccionamiento a través del estudio de los autores clásicos. ¿Por qué surge el humanismo? Por múltiples factores. Uno de ellos, el contacto con la cultura árabe, que permitió la recuperación de las obras clásicas. Se buscaron también en bibliotecas de los monasterios europeos. La llegada de eruditos bizantinos ante la inminente invasión turca. Se instalaron en ciudades italianas y se convirtieron en maestros. La fundación de academias, que eran centros de estudio financiados por los mecenas. La invasión de la imprenta de tipos móviles, que aceleró la impresión y difusión de los libros. El Renacimiento. Movimiento artístico y cultural que alcanzó su plenitud en los siglos XV y XVI,
produjo un profundo cambio en el cual afectó directamente al intelecto de las personas de la época, en comparación al humanismo, que solo se limitó a las letras. Se expresó en la pintura, la escritura y la arquitectura. Tiene dos características esenciales. Antropocentrismo, que se refiere a todo lo que se estudia en referencia al ser humano. El nuevo ideal humano es el que un hombre completo o de un hombre completo armónicamente desarrollado. Otra característica es el individualismo. El ser humano se define por su individualidad frente a la idea de colectividad de la Edad Media. Expansión del Renacimiento. Las ciudades italianas fueron el centro y origen del Renacimiento. Posteriormente, esta tendencia se fue expandiendo al resto de Europa y urbes como París, Londres y Viena. ¿Qué permitió el desarrollo del Renacimiento? Principalmente el desarrollo económico-social. La economía volvió un periodo de gran esplendor, o vivió un periodo de gran esplendor, por lo que existió la riqueza suficiente para comprar obras de arte. Los burgueses, en especial, veían esto como una posibilidad de mejorar su imagen social. También la acción de los mecenas, que eran personas influyentes y adineradas que contribuyeron con artistas y científicos, financiando obras de arte, investigaciones y el embellecimiento de las ciudades. En su mayoría eran burgueses, aunque algunos nobles, papas y obispos también fomentaron el Renacimiento. Así pues, la difusión del humanismo, que dio un inicio de cambio de mentalidad en donde el ser humano se asume a sí mismo como un ser racional y con la capacidad de crear. El Renacimiento científico. Junto con el desarrollo del humanismo y el renacimiento artístico, se produjo un gran interés por el estudio de la naturaleza y se pusieron en duda algunas de las ideas medievales que se consideraron durante los siglos como incuestionables. La ciencia moderna buscaba conocer el universo, la naturaleza y el cuerpo humano, basada en un método científico, mediante el cuestionamiento, la observación y la experimentación. Muchas de estas nuevas ideas contradecían los dogmas de la Iglesia Católica, la que muchas veces condenó de herejía a los científicos. Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando. Nicolás Copérnico planteó la teoría heliocéntrica, según la cual el Sol era el centro del universo. Sus ideas sirvieron de base para otros astrónomos como Galileo Galilei y Johannes Kepler. Andrés Vesalio estableció las bases de la anatomía moderna. La expansión territorial. Bajo el impulso de portugueses y españoles, se produjo en el siglo XV un gran avance en navegación que los llevaría a descubrir nuevas rutas marítimas y comerciales. Los portugueses recorrieron todo el continente africano y los españoles descubriendo América y navegando hacia el oeste. Como resultado de estos viajes, los hombres del siglo XV cambiaron para siempre su forma de ver el mundo. Antecedentes de los descubrimientos geográficos. La búsqueda de una ruta al oriente. El comercio entre Europa y Asia venía desarrollándose desde la Edad Media, a través de la llamada Ruta de la Seda. Esta era una ruta terrestre, larga y complicada, especialmente desde que los turcos controlaban el paso. Los avances tecnológicos. A partir del siglo XIII, los navegantes pudieron disponer de portulanos, mapas bastante exactos de los puertos y de las costas. Especial importancia tuvieron dos inventos, la brújula y el astrolabio. En el siglo XII, navegantes europeos empezaron a usarla. El astrolabio, que se empezó a usar en el siglo XV, era un instrumento que permitía determinar la posición de un barco mediante la observación de los astros.
El cambio de mentalidad. Entre los siglos XV y XVI comienza a manifestarse un cambio en la mentalidad de los hombres europeos. Anhelan gloria, reconocimiento y riquezas. Los viajes portugueses. Los portugueses, aprovechando su inigualable ubicación geográfica de cara al Atlántico, comenzaron la búsqueda de una ruta hacia el oriente a mediados del siglo XV, obteniendo grandes avances. Su experiencia marítima fue fundamental para emprender la búsqueda de una ruta alternativa. Enrique el Navegante impulsó los viajes a través de la creación de la Escuela Naval de Sagres, donde se investigó, se perfeccionó el astrolabio, se elaboraron mapas y se modificaron los barcos dando origen a la carabela. Los viajes españoles. Los reyes españoles no habían mostrado gran interés por descubrir una ruta al oriente. Probablemente preferían esperar que sus vecinos portugueses lo hicieran. Sin embargo, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón llegó a la corte española para presentar un proyecto muy arriesgado: llegar a las Indias atravesando el Océano Atlántico por el oeste. Estaba convencido de la redondez de la tierra. Después de 4 largos años y de varios intentos, finalmente Isabel y Fernando aceptaron su propuesta y le dieron permiso de zarpar hacia la India con 3 barcos pagados por la corona española, previa firma de una capitulación llamada Capitulación de Santa Fe. Tuvo muchas complicaciones para armar su empresa: falta de capital y falta de hombres, pues las personas no confiaban en su idea. Los viajes de Cristóbal Colón, 1492. Primer viaje. Zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con 3 naves y muy pocos hombres. Viaje 2. Pensaba demorar 2 semanas. A medida que pasaba el tiempo, su tripulación comenzó a desesperar y se amotinaron. Viaje 3. Llegó a la isla de Guanayana, en el Caribe, el 12 de octubre de 1492. Creyó haber llegado a las islas de Asia. Américo Vespucio, 1501-1502. A partir de sus viajes, Vespucio concluye que los nuevos territorios eran más que un conjunto de islas, como lo pensaba Colón. Sus datos, junto con los recabados por otros exploradores, dieron pie para que la comunidad científica europea concluyera que se trataba de un nuevo continente, al que se le llamó América, esto en su honor. Consecuencias de los descubrimientos geográficos. Se transformó la visión del mundo. Los viajes de exploración modificaron el conocimiento geográfico, ampliando los límites hasta entonces conocidos y eliminando las supersticiones que hablaban de precipicios y monstruos. Surgieron los primeros imperios coloniales. Portugal y España descubrieron y conquistaron numerosos territorios, transformándose en poderosas monarquías que sometieron a sus costumbres a la población conquistada. Aumentó la actividad comercial. El mar Mediterráneo fue desplazado y el Océano Atlántico se convirtió en el corazón del comercio mundial. A través de él se intercambiaban productos americanos y europeos, en especial metales preciosos. Se consolida el capitalismo debido al aumento del comercio y la disponibilidad de metales preciosos. El antiguo mundo y el nuevo mundo se conectan económicamente, permitiendo la acumulación de riquezas. Conflictos de poder. Los imperios coloniales se disputan la hegemonía mundial. Los nuevos territorios descubren que son muy atractivos, en especial desde el punto de vista económico. Por esa razón, algunos estados europeos competían entre sí. Se incorporan nuevos productos. América aportó nuevos productos a la vida europea. El maíz, la papa, el tabaco y el cacao fueron los más importantes y su consumo fue creciendo con el paso del tiempo.
Especial importancia tuvieron los metales preciosos, oro y plata, que abundaban en nuestro continente. Vayamos a ver el siguiente video. Pon mucha atención. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la edad clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber: ciencia, filosofía, política.
La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento, los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la Reforma Protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán.
No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3.000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco, un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico.
con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Hemos terminado con el tema de hoy. Espero hayas puesto mucha atención. Recuerda realizar tus actividades señaladas en el documento de Word enviado por Algebraics. También tomar fotografía como evidencia de las mismas y pegarlas en un documento de Word que deberás enviar por mensajería en Algebraics. Nos vemos la próxima.